Bueno, bienvenidos en esta ocasión a esta entrega apocalíptica. En el video pasado comenzamos a explicar las razones por las cuales consideramos que el dispensacionalismo no es la mejor postura para explicar la escatología. En otras palabras, los errores o las falencias. Y mencionamos que la primera cosa es que la palabra dispensación, que las cuatro o cinco veces que aparecen en el Nuevo Testamento, no tienen nada que ver con tiempo, con cronología. No es a un área específica, sino a la dispensar o administrar, y se refiere al Evangelio. Y básicamente lo usa Pablo, dice que él fue hecho administrador de los misterios de Dios. Entonces, eso es la primera cosa que mencionamos. No tiene nada que ver con tiempo, con cronología. La segunda cosa es que mostramos que hay errores, dijimos que hay errores en cuanto al anticristo, que ha adoptado una creencia que vino en contra de la reforma, de los reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, y que la Iglesia Católica, los doctores, inventaron para desviar la atención porque se están concentrando en que el anticristo era el Papa y la iglesia era la prostituta, en fin. Entonces, eso fue y se tomó y eso se expandió, pero no se ha hecho un análisis, pero solamente leemos un versículo que Juan dice que, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, dice que ya hay muchos anticristos y que ya están ahora, dice cuando en los tiempos de él. No es uno, si son muchos y ya estaban. Entonces, algo anda mal. Vamos a estudiar esos temas cuando estudiemos Apocalipsis, pero es simplemente en términos generales. Y la tercera cosa que dijimos es lo que algunos teólogos llaman como el rapto secreto, que el Señor viene solo hasta las nubes, se lleva a su iglesia y se van para el cielo, y allá empiezan las bodas del Cordero, el juicio, el tribunal de Cristo, en fin, y que aquí el resto de la tierra recibiendo la ira de Dios, los sellos, las copas, en fin, todos los juicios, pero la Biblia cuando habla de la segunda venida es en una forma visible y todo ojo le verá. Entonces no es algo secreto, la venida del Señor no es algo que va a ser secretamente, sino al contrario, todo ojo le verá. Y bueno, vimos que cuando Jesús habla de eso, ahí es donde ocurre el arrebatamiento, es en la segunda venida, porque Pablo está hablando de la resurrección de los muertos en el capítulo 15 de 1 Corintios, y les dice, mire, les digo un misterio, no todos moriremos, porque cuando se toque la trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, seremos arrebatados también, entonces seremos transformados y ahí es donde ocurre el arrebatamiento, es cuando la segunda venida de Cristo. Y bueno, todo eso tiene mucho que ver con los otros pasajes bíblicos que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, aquí tengo a Mateo 25, que lo estudiamos en otros videos. Esto solo es un pequeño resumen. Dice el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, porque tuve hambre, me diste a comer. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, el juicio, y Jesús, es ahí con la segunda venida de Cristo. Entonces, es simultáneo el arrebatamiento, la resurrección de los muertos. Obviamente, Jesús dijo que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Unos saldrán para resurrección de vida, los que hicieron lo bueno, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces todo eso es en la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces básicamente esas fueron esas tres cosas. Hay otro punto, hay otros dos puntos, y que creo que es una debilidad tremenda, y es la ilusión del retorno de los judíos. Es la ilusión de que Israel será restaurado en Jerusalén como nación. O sea, se ha tomado la idea, y yo entiendo que hay muchas promesas que aún no se han cumplido, pero si nosotros miramos en realidad,
todas las promesas estaban condicionadas a la obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entrarás a la tierra, la poseerás y bueno, disfrutarás de ella. Si oyeres atentamente la voz del Señor. Entonces, pero se ha creado la ilusión con alguna mala interpretación, por ejemplo, en Romanos 11:26, que dice que luego todo Israel será salvo. Entonces, Pablo en todo el capítulo 11 está hablando de la forma como Dios salva. Bueno, yo creo que vale la pena leerlo por acá. Dice, el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces Pablo lo que está aquí hablando en este capítulo es del remanente por gracia. No es que todo Israel será salvo, todo por el simple hecho de ser israelita, porque esa es una mala interpretación. O sea, es que el hecho que diga que todo Israel no quiere decir todo. Por ejemplo, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo digo que todo es todo, entonces yo puedo decir que voy a adulterar, voy a hacerle infiel a mi esposa porque Cristo me fortalece. Todo es todo. Entonces mire que no todo es todo. O sea, las palabras tienen un sentido restringivo, un sentido limitado. Ahora la pregunta, ¿quién dice hasta dónde va? ¿Será el intérprete? ¿Será usted? ¿Seré yo? No, absolutamente no. Es la misma Biblia porque la Biblia es la que se interpreta a sí misma. Entonces uno debe tener en cuenta el contexto del que está diciendo. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de necesidades materiales, de que tuve hambre, pero ustedes me mandaron para suplir mis necesidades. Yo he tenido abundancia, sé tener en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de la palabra todo, y no es todo, todo. Lo mismo aquí, todo Israel. ¿Cuál todo Israel? El remanente escogido. Entonces dice que cuando se llene la plenitud de los gentiles, cuando los gentiles escogidos se llenen, entonces de igual manera los judíos escogidos con la misma razón serán salvos. Entonces no es que Dios tenga un trato especial con Israel como pueblo porque con él fue el que hizo la promesa. Recordemos que Abraham era un idólatra y Abraham fue escogido por la gracia del Señor y las promesas y todo fueron condicionadas a la obediencia de ellos. Entonces, hay muchos textos, pero mire, por ejemplo, este de Gálatas 3:28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está hablando Pablo, no a judíos, sino a los creyentes de Galacia. Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, para los judíos consideraban que como Dios le había hecho las promesas y todo era con ellos, entonces como que ellos se sentían superiores a las demás naciones. Pero miren lo que Jesús dijo en Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces imagínense, no, el hecho de que nazca en Israel no quiere decir que va a ser salvo porque sí. Eso no es patrimonio, no es algo que se hereda por el simple hecho, sino hagámonos todos ciudadanos de Israel. Ahora una pregunta. Si dice que todos los judíos, yo le pregunto, ¿cuáles todos? Si hace más o menos 750 años antes de Cristo, más o menos, las 10 tribus fueron desaparecidas del mapa.
y solo quedó Judá y Leví. Entonces, ¿dónde están los judíos? Ni siquiera en los tiempos de Jesús estaban. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que hay mucho que ver en cuanto a eso, porque se ha creado esa falsa ilusión de que por el hecho de ser judíos, por el hecho de ser descendientes de Abraham, entonces ya Dios como que está obligado a salvarlos solamente por eso. Miremos otros textos, Romanos 4, versículos 13 y 14. Dice el título, la promesa realizada mediante la fe. Pero dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Note eso, no había ley, no había nada, fue antes de todo eso. 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos, si son ellos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Yo creo que Pablo es muy claro en eso. Y hay otros pasajes, Romanos 8, para mostrar que parece no, es que hay mucha evidencia bíblica de que la iglesia es el Israel de Dios, el Israel de Dios. El pueblo de Israel fue escogido para traer el Salvador del mundo, pero desde el mismo momento que Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. O sea, ya era un plan fue el medio, fue el instrumento, pero eso no lo hace mejor que nadie. Es el privilegio en el sentido de que fueron escogidos por Dios, pero entre otras cosas también fue el pueblo que más guerra le ha dado a Dios. Ok, Romanos dice 9:6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo, esto no necesita mucha interpretación. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y lo explica Pablo en el 8. Esto es, 2 puntos, los que no son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No, yo no me explico, pero esto está muy claro. Está muy claro. Gálatas 3:7. Dice 3:7 al 9. Sabed por tanto que los que son de la fe, o sea, los creyentes, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, les dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, hermanos, esto de que la falsa ilusión de que Israel va a ser restaurado, porque es el pueblo de Dios, pero es que ahorita el pueblo de Dios es todo aquel que viene a Cristo, o es que hay otra forma de salvación, o es que Dios le va a dar un trato a unos de una manera y a otros de otra manera. ¿Qué culpa tienen los egipcios que Dios no los escogió? Entonces, por el hecho de que Dios no los escogió, entonces los unos tienen más privilegios que los otros. ¿Acaso Jesús no dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí? O sea, no hay nadie en absoluto. El conducto de Dios es siempre el mismo. Es la gracia, es la fe y es a través de Jesucristo que llegamos todos. Entonces, es esa falsa ilusión de que Israel será restaurado. Ahora, ¿qué significa que Israel sea restaurado? Que se levante el templo ya, que se quite la mezquita de Omar y se levante el templo nuevamente, que vuelvan los sacrificios. ¿Para qué? ¿Acaso no dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados? O sea, ¿qué sentido tiene que restauren el templo, el altar y vuelvan a quemar sacrificios, holocaustos, becerros? O sea, ¿vamos a volver al Antiguo Testamento? ¿Es eso lo que enseña el Nuevo Testamento? Por Dios, ¿qué sentido tiene? Bueno, algunos teólogos dicen, no, es que son sacrificios conmemorativos. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Entonces, ese es otro de los puntos que me parece que no es una falla, es una falencia del pueblo, de
de esta posición escatológica llamada el dispensacionalismo. Bueno, otro error grave, muy grave del dispensacionalismo es la posición del reino, el reino de Dios. Le dedicamos muchos videos a eso, así es de que si no los ha visto, le sugiero que lo vea porque eso simplemente es un resumen. Mire, Jesús habló más de 100 veces acerca del reino. Cuando habló de la iglesia fue en 2 ocasiones nomás, pero más de 100 veces se refirió a sus seguidores, a sus discípulos, como conformando el reino de Dios. O sea, para Jesús eso fue lo máximo. Fue tan claro las parábolas del reino, las leyes del reino, las condiciones para entrar al reino. En fin, entonces el reino es importante, pero la posición escatológica del dispensacionalismo ha llevado al reino a un tiempo futuro y limitado para los judíos, para con los judíos, unido al punto anterior. Mire, esa fue la predicación de Jesús. Mire, por ejemplo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús entró como rey en Jerusalén. O sea, la llegada, la presencia del reino fue real porque lo predicó Jesús, lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Jesús mismo dijo, habló acerca del reino. O sea, Jesús está reinando. No es que Jesús va a reinar, entonces, ¿qué está haciendo ahora? O sea, no tiene sentido. Mateo 10, tengo aquí algunos 4 textos para no alargar mucho, de Mateo 10:17. Dice comisionó a los apóstoles para que fueran a anunciar el reino. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Quiénes persiguieron al cristianismo? Los mismos judíos. Entonces mire que Dios, como dice Pablo, leímos que Pablo dijo, Dios no desechó a su pueblo. Dios le mandó profetas, lo perdonó, lo restauró, etcétera, mucha cantidad de veces. Y por último le mandó a su hijo, lo rechazaron. Entonces, Dios no ha abandonado a su pueblo. Bueno, en Juan 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que todo el que no naciere, de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿en qué? ¿En la iglesia? En el reino, entrar en el reino. Entonces no es por ser judío, no es una herencia nacional, es por nacer de nuevo. La puerta está abierta para gentiles y para judíos, como dice Pablo, al judío primeramente, pero también al griego, a todos. Entonces la puerta de ingreso al reino es la misma para todos, las condiciones son las mismas. No es que porque yo tengo mi cédula de israelita, entonces yo voy a ser salvo porque sí. No, yo tengo que arrepentirme de mis pecados y yo tengo que aceptar a Jesucristo porque no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre. Eso está muy claro. Pablo en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, Pablo está diciendo, nosotros estamos en la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados. Está diciendo Pablo a los colosenses, fuimos trasladados al reino. O sea que el reino está vigente, como hemos mostrado que claramente el reino de Dios lo estableció Cristo, y esta posición escatológica dice que no, que el reino es futuro y que a veces cuando Satanás sea atado, Apocalipsis 20, y que luego sí vendrá el milenio y que será un tiempo de paz. Pero bueno, yo quiero preguntarles algo. ¿Acaso es que el único enemigo del hombre es Satanás? ¿Usted cree que si Satanás lo queman, no le permiten hacer nada en absoluto en este mundo, esto va a cambiar así porque sí?
la Biblia no enseña eso. Mire, la Biblia dice que no des lugar al diablo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo le doy entrada o yo se la le evito. Yo tengo el poder. En el nombre de Cristo Jesús, yo he sido investido por el poder de Dios como hijo de Dios, y yo le digo no a Satanás y dice que huirá de vosotros. Entonces mire que el problema no es Satanás. No es que va a venir un tiempo de paz, de amor, de felicidad, porque es que el problema es el enemigo más principal del hombre es su pecaminosidad, es su vieja naturaleza. No solo Satanás, esa es una parte, pero también es nuestra naturaleza que se niega a Dios, que rechaza a Dios. Ese es lo más difícil. Pero Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, uno lo echa y con la ayuda del Señor tiene que huir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso estamos en el reino de Dios, por la obra de Cristo, por el poder de Cristo, porque su reino está vigente. Pero pensar que va a venir un tiempo, bueno, yo entiendo otra cosa y dicen, no, es que hay muchas promesas que no se han cumplido. Isaías tiene muchas promesas, todavía no se ve a un niño a un niño jugando con una serpiente sin que sea peligro. Todavía no está el cordero y el león, todavía no están, el depredador y la presa todavía no se abrazan. Entonces ellos dicen, bueno, tiene que haber un tiempo en el que se va a cumplir. ¿Dónde es? En el milenio. Pero ¿dónde dice en Isaías, dónde habla milenio la Biblia? Ya hemos visto solamente Apocalipsis 20. Y en un libro tan complicado de interpretar, que ha generado tanta polémica por las figuras, por todo lo que, figuras literarias, la clase de literatura que tiene, que hay bestias cabezas con cuernos, etcétera. Y uno va a tomar esos 1000 años literalmente. O sea, no, mire que no hay base. Jesús no habló del milenio. Los apóstoles no hablaron del milenio. La única parte donde está hablando el milenio, Apocalipsis 20, y ya estudiamos acerca de eso, que cuando Satanás es atado, coincide cuando Jesús dijo que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino se ha acercado a vosotros. O sea, y yo veía caer a Satanás como un rayo. Entonces, las evidencias del reino. Entonces, es esas las falencias. Y bueno, otra unida a eso, solo la menciono, es la creencia de que haya una segunda oportunidad en el milenio. Una segunda oportunidad de salvación. Cuando Pablo dice, el tiempo de salvación es ahora. Hoy es el día de salvación. Es ahora el momento de salvación. Hermanos, espero que esto ayude un poquito. Mire, por favor, por favor, por favor. Si usted sigue creyendo que el milenio es a futuro, no pasa nada. No hay problema en eso. Su salvación no depende de si usted toma una postura o toma otra. De eso no se trata. Mi propósito con todo esto es que mirar cuál es la postura que más respeta la Biblia. Es que ese es el problema. El problema es hermenéutico. El problema es que la Biblia se interprete a sí misma y no que yo le ponga cosas. El milenio solo está en Apocalipsis, altamente figurado. Daniel, y hablan de Isaías, pero ahí no habla, ahí no dice que es el milenio, pero son pasajes que se usan como para cuadrar todo, porque hay promesas que no se han cumplido. Y eso sí, ya, si faltaron algunas promesas, eso no nos da a nosotros derecho de buscar el espacio y el tiempo para decir que va a ser ahí. Creo que la escatología que nos presentó Jesús, que nos presentó Pedro, que nos presentó Pablo, está muy clara, muy sencilla y concuerda con Apocalipsis. Hermanos, espero que esto no sea para polémica. Si usted sigue creyendo, no pasa nada. Lo cierto es que Cristo va a venir por segunda vez. Crea lo que crea, necesitamos vivir en santidad, en obediencia. Él es el Señor, va a venir, va a haber el arrebatamiento, va a haber un juicio final donde vamos a entregar cuentas. Y lo importante es que cuando su Señor venga, nos halle haciendo lo correcto, cumpliendo el ministerio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios nos ayude a honrarle hasta que Él venga. Bendiciones.